Los hijos de Gadreel y el real tiempo del universo. Fuerte, muy fuerte este viaje. Reflexionaba en mis adentros, mientras llenaba la olla con el agua de una cascada cercana a el domo. Nos encontramos en el tercer día dentro de la Cueva de los Tallos, lunes 12 de agosto. El grupo estaba entusiasmado. Todo se estaba dando y bien sabíamos que lo más importante podría precipitarse esta última noche. Esta era eterna allí, en el mundo subterráneo. Para precisar nuestras conclusiones, convenimos en hacer una consulta a los guías. La respuesta llegó de inmediato. Pregunta: ¿dónde y a qué hora será la próxima experiencia? Ya conocen el lugar del trabajo, refiriéndose al oratorio de los Caras. Será allí donde vieron el tragaluz. Sobre el mismo se posará una de nuestras naves. La hora, 9 p.m. Proyectaremos una columna invisible, pero palpable de energía, que los envolverá y llevará a la creación misma del universo. Pregunta: ¿qué ocurrió ayer con aquellos seres? Sabes quiénes son, pero deberás aguardar el momento para revelar, porque hoy se muestran abiertamente a la misión Rama. ¿Estás preparado? Ya viste que cuando aquietas tus pensamientos y te dejas guiar, todo fluye en perfecta armonía. Ten presente que la impresión que tuviste con ellos no fue energética, como te ha sucedido las primeras veces con nosotros, debido a las radiaciones que emiten nuestros cuerpos. Tu corazón los reconoció, inquietándose, y debes saber que ellos tuvieron la misma sensación al acercarse a ustedes. Son hermanos y no están acostumbrados a verse, y menos a sentirse. Muy pronto verás la importancia de este gran paso que están dando en representación de toda la humanidad. Antarel, 12 de agosto 2002. Este mensaje puso las fichas sobre el tablero. No obstante, ahora nos enfrentábamos a una clara insinuación de los guías para vivir una conexión cósmica con la creación del universo. Sabíamos que en aquel momento del principio no existía ni el tiempo ni el espacio, por tanto, era deducible a dónde querían llevarnos, al real tiempo del universo. Curiosamente, Rafael había recibido un mensaje en relación a la Cueva de los Tallos, donde el mismo Antarel le diría: «Los esperamos en el tiempo sin tiempo». Pero, ¿qué relación existe entre la aparición de los Sunkies, los archivos de la Hermandad Blanca, la existencia de Amerigel, aquella base de la Confederación próxima a la cueva, y el tiempo real? De hecho, teníamos que afrontar la invitación de los guías para comprenderlo todo. La invitación había llegado con fuerza, percibiendo todo el grupo los mismos detalles de lugar y hora. Incluso los guías le transmitieron a Daniel una imagen que mostraba a una nave colocándose sobre el oratorio de las Caras, y el grupo allí abajo, viviendo algo extraordinario. Ese día guardamos ayuno para estar preparados a las fuertes energías que depositarían en nosotros la semilla del universo. El oratorio de los Caras, o el parto, como también le conocemos, lucía sumamente intrigante. Se percibía una energía muy fuerte cayendo desde el pequeño tragaluz que podíamos distinguir. Eran las 9 p.m. y solo por la mañana esta estrecha abertura, gracias a los rayos del sol, crea un efecto de luz cautivante al espectador. No obstante, a pesar que allí arriba en la superficie no había sol ni luna, un sospechoso destello asoma a través de este agujero que nos invitó a detenernos, formando un círculo bajo su atrapante influencia. Y es que lo espectacular no era aquel sutil destello,
sino lo que se sentía bajo él mismo, un campo de fuerza que iba más allá de todo lo que conocíamos. Es de notar que quienes encarábamos esta nueva experiencia ya habíamos enfrentado antes el traspaso Sendra, en diferentes ocasiones, lugares y circunstancias, pero nada se comparaba en intensidad con lo que ahora estábamos viviendo. La energía era tan fuerte que más de uno pensó que se iba a desmayar o sencillamente a desaparecer. Empecé dirigiendo el trabajo sin tener una idea exacta del guión a seguir. Solo dejé que fluyera todo lo aprendido, envolviendo primero al grupo en luz y elevando nuestra vibración a través de los mantras Sin, Uru y Rama, mientras sentíamos y veíamos cómo todo cambiaba a nuestro alrededor o posiblemente en nosotros. De un momento a otro, impactantes imágenes del espacio, constelaciones, estrellas, planetas, muchos desconocidos, iban desfilando en esta gran pantalla que no podría precisar si apareció allí o nosotros en ella. Solo puedo decir, al igual que mis compañeros del grupo, que estábamos allí, no viendo esto, sino viviéndolo. Mientras esto ocurría, sentimos que algo se sellaba en nosotros, una comprensión del inicio de todo, una chispa que siempre estuvo dentro nuestro y que en aquel instante se reveló. Cuando empecé a redactar este informe, sabía de antemano que al llegar a la narración de esta experiencia no encontraría las palabras adecuadas para describir con precisión lo que pasó, porque cualquier cosa que pudiésemos transmitir quienes estuvimos allí siempre será poco. Todo el grupo, incluido el Shuar que estuvo con nosotros, puede dar fe de ello. Y debo decir que no fue tan fácil. En el instante mismo de la conexión, una presencia se dejó sentir, un ser de naturaleza tenebrosa que intentaba distraernos del trabajo. Por alguna razón, este personaje se centró en 3 de las personas del grupo, Rafael, Karina y yo. Mientras esto ocurría, percibía al mismo tiempo la compañía de Antarel, quien me decía, y luego me enteraría que hizo exactamente lo mismo con Rafael y Karina, que debía enfrentar esta presencia negativa, vencerla y no perder la conexión con la fuerza que estaban emanando desde una de sus naves que se hallaba estacionada sobre el tragaluz. Así lo hice, enviando amor y luz a esta extraña entidad. Rafael y Karina la enfrentarían de la misma forma, obligando a que esta presencia se retirara definitivamente del lugar. Un minuto después, sentí que alguien me llamaba desde el salón Stanley Hall, próximo al lugar donde nos hallábamos. A pesar que sentí paz y tranquilidad en esta invitación a acercarme, lo pensé 2 veces. En primer lugar, porque ello involucraba dejar un momento al grupo, y por otro lado, me parecía temerario desplazarme a solas en dirección a este gran salón donde la oscuridad es aplastante. Mi linterna solitaria en aquel sector de la cueva no sería de gran ayuda, y allí intervino nuevamente Antarel diciéndome: «¿Qué te dice el corazón, Nordak?» «Que debo ir», repuse en mis adentros. En aquel momento recordaba cómo muchas veces hemos perdido la oportunidad de vivir grandes experiencias para la misión por no seguir lo que sentimos y preocuparnos de las formas o de lo que creemos haber aprendido. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que hemos sentido ir a un lugar y no fuimos porque no encajaba con la escena que estábamos encarando? Algo que aprendí en el contacto con los guías es que su psicología es totalmente distinta a la nuestra. Ellos toman otros parámetros de evaluación y miden las cosas desde otro ángulo de vista. A fin de cuentas, sabía lo que tenía que hacer. Nimer continuó con el trabajo,
mientras a paso seguro y con la linterna de mi casco encendida, me dirigía sin mayor tropiezo al salón Stanley Hall. Cuando abandoné el oratorio de los Caras, noté que yo no era el mismo. Algo había pasado conmigo, y lo más inquietante es que no sabía exactamente qué me ocurría. Era una sensación de estar viviendo en el mismísimo universo, con una conciencia cósmica y no humana. Mi impresión fue más grande al llegar a la gran galería, allí, en donde debería estar el techo, como si fuese la proyección de un teatro o cine. Veía las mismas escenas que viví en el trabajo con los muchachos. Las veía con los ojos abiertos. Me frotaba los ojos, los abría y seguían allí las imágenes. Fue tan fuerte, y espero que esto no se malinterprete, que pensé por un instante que me estaba volviendo loco. ¿De dónde salen estas imágenes? ¿Por qué? Me preguntaba desesperadamente. Lo que ves no está fuera de ti, fue lo que escuché como respuesta inmediata a mis cuestionamientos. No era exactamente una voz, como me ha ocurrido muchas veces con los mensajes de los guías, era una sensación que comprendía. Algo se estaba comunicando conmigo. Tú estás proyectando lo que fue sembrado en ti. Me hablaba nuevamente aquello, inquietándome aún más, a pesar que esta comunicación venía acompañada de una energía llena de amor, sólo propia de un verdadero ser de luz. Y fue una luz la que aparecería en escena cuando me preguntaba quién era el emisor de esta comunicación. Una pequeña esfera de luz, quizá la misma que viera el grupo en el domo. Se acercó hacia mí, flotando hasta detenerse a solo 1 metro de donde me hallaba parado. Curiosamente, cuando apareció la esfera, las abundantes ratas y los siempre frecuentes y molestosos murciélagos se marcharon. Entonces, la esfera se empezó a deformar, como si se estuviese alargando, estirándose hacia arriba y abajo al mismo tiempo. Fue impactante observar cómo esta pequeña luz ahora iba adquiriendo una proporción mayor hasta formar una clarísima silueta humanoide de 1,90 m de estatura, delgada, muy similar al ser de luz que me contactara en una experiencia anterior en Cusco, en el complejo de Chincanas de la enigmática Zona X. A 4 años de aquel encuentro en los Andes, ahora me enfrentaba prácticamente a la misma experiencia, solo que en esta ocasión los guardianes interdimensionales no permitían observar su forma real y cómo pueden asumir una apariencia humana. Así, aquella figura que estaba materializada frente a mí, no pude distinguir si era hombre o mujer, me transmitió una serie de sensaciones que mi mente comprendió con facilidad. Simplemente se estaba comunicando conmigo. Me dijo que ahora tomaba esta apariencia para que fuéramos conscientes que ellos muchas veces lo hicieron en los contactos con nosotros, porque si hubiésemos enfrentado desde un principio la apariencia real de su esencia, ello nos hubiese desconcertado. Ver el yo superior de aquellos seres es de por sí estremecedor. Es como ver el reflejo de la propia esencia de uno mismo, porque a fin de cuentas, como me dijera la guardiana de Shasta, los seres humanos somos así en realidad, esferas de luz. Aunque este tipo de encuentro no es materia nueva en la misión, y ello lo saben mejor que nadie los grupos de Uruguay y Argentina, que en la estancia de la Aurora y en el Valle de los Terrones han sido protagonistas de estos fenómenos. Este acercamiento era posiblemente uno de los primeros que hablaba abiertamente del significado de estas esferas y su relación con nuestra propia chispa divina, que nos conecta con los orígenes de la creación.
aquella entidad de luz que antiguamente tuvo cuerpo físico y hoy se constituye en uno de los guardianes que protege el retiro interior de la cueva de los tallos, me diría que las imágenes del cosmos que me asaltaban era el resultado del trabajo que habíamos hecho en el oratorio de los Caras, donde se produjo una doble conexión teniendo al grupo como centro. Mientras estábamos siendo expuestos a la energía que la nave de los guías proyectaba, para conectarnos con el origen del universo y vivir la esencia del tiempo sin tiempo, desde las entrañas de la cueva brotaba otra irradiación poderosa de un disco metálico que se custodia en los tallos y que nos permitió absorber la historia del lugar y su relación con el plan cósmico y la misión Rama. No pude evitar consultar a aquel ser por qué habían elegido esta impresionante forma de entregarnos la información del lugar y qué debíamos hacer con ella ahora que la poseíamos. Me dijo entonces que era tanto el conocimiento a revelarse que hubiese sido imposible entregarlo al grupo en una sola interacción con ellos. Por esta razón, convinieron en depositarlo en nosotros, para que con el tiempo pudiésemos asimilarlo, comprenderlo y transmitirlo. Este procedimiento ya había sido puesto en práctica por los guías y la Hermandad Blanca en otros viajes y experiencias, demostrando su eficacia con el devenir de los acontecimientos. Pero en esta ocasión, pienso que éramos más conscientes de todo lo recibido. Sin embargo, allí no quedaba todo. Durante aquella conexión en el oratorio de los Caras habíamos afrontado algo más que conocer el tiempo real. Lo habíamos vivido, y una partícula de energía pura, similar en naturaleza a la fuerza que precedió las explosiones cósmicas que originaron, según la física cuántica, el concepto tiempo y espacio, y por consecuencia la expansión del universo, había sido depositada también en el grupo. En breve explicaré exactamente dónde y por qué. Mi mente y mi corazón estaba procesando todo esto cuando sentí presencias detrás de mí, y luego el ser de luz me indicó que mirase en aquella dirección. Volteé con cautela, y allí descubrí a 4 pequeñas criaturas, que de inmediato se cubrieron sus grandes ojos negros cuando les alumbré con mi linterna. Eran los Sunkies. Allí, en medio de mi impresión de verles cara a cara, físicamente, el ser de energía que seguía pacientemente mis reacciones me transmitió lo siguiente. Les molesta la luz porque no están acostumbrados a ella. Fueron creados para vivir en la oscuridad. Son tan antiguos como ustedes y nacieron en la tierra. Sus padres también fueron los mismos. En aquel instante comprendí lo que me decía el guardián o guardiana. Por alguna razón, como lo explicaba antes, sabía quiénes eran los Sunkies y ahora mis intuiciones y la de otros miembros del grupo se veían inquietantemente confirmadas. Durante el destierro que sufrió en nuestro planeta uno de los 7 ingenieros genéticos de los Pleiades, Gadreel, por haber saboteado en un inicio el proyecto de creación y adaptación de nuevos seres humanos en base a proto-homínidos, el Elohim abandonado en nuestro mundo, en una suerte de prisión subterránea, de la cual no saldría hasta que sus compañeros volviesen por él al ver que comprendió su error. Había creado una raza de criaturas con la intención de enmendar su equivocación al dejarse influenciar por Luke, uno de los Helel o resplandecientes del universo mental que rechaza el planteamiento actual del plan cósmico y el proyecto Tierra. Las criaturas que creó Gadreel como una iniciativa paralela a la humanidad son los Sunkies. Al ser estos creados para vivir en la oscuridad, no han podido salir a la superficie y mostrarse, ya que son sensibles a la luz.
Los Sunkies, me explicaba el ser de luz, se encuentran en peligro de extinción al ver sus fuentes de energía contaminadas, los ríos, lagos, bosques e inclusive el aire, porque lo respiran gracias a ingeniosos conductos de ventilación. Veía en mi mente en aquel momento cómo el ser humano destruía la naturaleza. De manera particular recuerdo imágenes de detonaciones atómicas en el subsuelo y el fondo marino. Por la radiación que emiten, han hecho desaparecer a muchos de los Sunkies, que son más susceptibles a los efectos de estas detonaciones que los seres humanos. Son criaturas en extremo frágiles y sensibles, y están desapareciendo. La importancia de ellos radica en que son los principales moradores del mundo subterráneo y los conocedores de los caminos secretos a los archivos que protege la Hermandad Blanca. Conviven con los maestros, por tanto era importante empezar a familiarizarnos con estos seres, para cuando llegue el día en que en representación de la humanidad penetremos físicamente los retiros interiores de la Hermandad Blanca. Ver a los Sunkies allí expectantes, y ellos observándome también con curiosidad, produjo en mí una sensación extrañísima, inolvidable. Entonces se marcharon rápidamente, moviéndose con agilidad, mientras el ser de luz empezaba a difuminarse hasta desaparecer. Cuando salí de la gran galería para encontrarme con mis compañeros, estaba convencido que todo esto era solo el principio. Todos nos hallábamos contentos, habíamos vivido algo extraordinario y éramos conscientes de ello. A los muchachos les ocurrió el mismo fenómeno de proyectar imágenes del espacio y otras extrañas donde aparecían figuras geométricas de diversos colores y formas, cuando salieron del círculo culminando el trabajo. Por otra parte, Nimer me comentaba que al observar el destello azulado que emitía el tragaluz, llegó a distinguir 3 luces en línea, hecho que le recordó las 3 Marías o el cinturón de la constelación de Orión. Para mí no era una casualidad, teniendo en cuenta que en aquella región del espacio se hallaban nuestros orígenes. Los guías supieron guiarnos con efectividad cuando vivimos la conexión. La presencia de Antarel, una constante también en los últimos viajes y encuentros, fue clara y contundente para todos nosotros, constituyéndose en nuestro principal asesor durante la experiencia. Cuando comenté a los muchachos mi encuentro con la esfera y los Sunkies, el nativo Shuar me dijo que en el mismo lugar donde vi las criaturas, ellos habían hallado extrañas huellas no humanas. La impresión que le causó a José esta incursión a la cueva de los tallos, con seguridad absoluta le cambió la vida. Daniel nos haría pensar un poco más cuando nos hizo ver que habíamos perdido un lapso de tiempo durante el trabajo. Según nuestros cálculos, nuestra estancia en el oratorio de las caras no debía exceder los 30 minutos. Sin embargo, nuestros relojes habían registrado 2 horas de ausencia. Y por si fuera poco, concatenando todo lo recibido aquella insospechada noche del día 12, comprobamos que manejábamos la misma información, las mismas sensaciones, la misma esencia de todo cuanto había sido reservado para ese momento. Juntos empezamos a armar el rompecabezas y a darle un primer vistazo a todo lo que nos revelaran los guías y los guardianes del reino intraterrestre. Ahora es el tiempo en que el tiempo es ahora. Nunca más acertada la famosa frase del guía Oxalc, que cobra mayor sentido en esta etapa que vive la misión Rama, en que se empieza a conectar los tiempos, el instante mismo en que recordaríamos por qué estamos aquí, qué nos llevó a hallarnos en medio de esta encrucijada cósmica, donde cada esfuerzo nuestro tiene consecuencias increíbles, tanto en la Tierra como en el universo entero.
y pensar que la vida en nuestro planeta pudo desaparecer. Hace unos 65 millones de años, la Tierra se vio amenazada por impactos cósmicos. Incluso una de estas cicatrices se observa hoy en día en la península del Yucatán, atribuyendo semejante cráter submarino al cuerpo celeste que puso en jaque a los dinosaurios. El planeta se vio peligrosamente afectado y la vida condenada a muerte. Como recordamos, un grupo de ingenieros genéticos, sembradores de vida y arquitectos de planetas, como denominan los guías a una avanzada raza extraterrestre de las Pléyades, vinieron a nuestro mundo para reparar el daño estelar, viajando al pasado y creando un tiempo alternativo en nuestro mundo, diferente a la dinámica que sigue el universo, dándonos así una suerte de segunda oportunidad o aliento de vida. Luego de ello, procederían a realizar modificaciones genéticas sobre ciertos mamíferos hasta llegar finalmente a un grupo de antropoides, de donde saldría el Homo sapiens, el ser humano. Hablar que seres físicos de una civilización avanzada extraterrestre puedan modificar la realidad temporal de un planeta entero suena descabellado, pero recordemos que a los seres de las Pléyades o Elohim ya se les había asignado misiones delicadas, como la programación genética de Jesús y su respectivo seguimiento. Por poner un ejemplo que involucra a los pleiadianos con el tiempo, echemos una mirada al protoevangelio de Santiago, capítulo 18, donde se narra el parto cósmico de María asistida, volvamos a recordar, por seres de las Pléyades. Cuando José vuelve a la cueva donde María estaba dando a luz a Jesús, el Señor del tiempo contempla estremecido de asombro cómo todo el lugar estaba detenido. José veía las aves en el cielo literalmente inmóviles, las ovejas de pastoreo paralizadas, y el pastor incluso observó unas cabras en la corriente del río que ponían el hocico cerca del agua con actitud de beber, pero todo también estaba detenido. Ni qué decir de la nube luminosa posada sobre la cueva. Basta este ejemplo para graficar el dominio del tiempo que poseen los pleiadianos o un grupo selecto de esta civilización. Volviendo al momento en que viajaron al pasado, no podemos precisar aún si se trata del mismo grupo de pleiadianos que estuvieron con Jesús. En los tallos descubrimos que se había instalado una especie de máquina que cumple algún tipo de función con el tiempo artificial del planeta. Esta máquina habría sido depositada o quizá construida en nuestro mundo hace 100 millones de años, la fecha que eligieron estos seres antes que ocurriese el gran impacto para crear un futuro diferente. La máquina, desde luego, está en el mundo subterráneo. Este ingenio extraterrestre se ubicaba en un principio en el ecuador terrestre. No en vano tuvimos que viajar a la mitad del mundo y llevar a cabo la expedición a la Cueva de los Tallos para empezar a develar su existencia. No obstante, la máquina ya no se encuentra en esta ubicación geográfica, por cuanto el planeta ha tenido más de un violento cambio de eje, es decir, la ubicación actual de este secreto supremo es la Antártida. Ello podría explicar la sugerencia de los guías para realizar viajes a la Patagonia Argentina, allí donde las leyendas ubican la perseguida ciudad de los Césares, que posiblemente guarda una conexión con un misterio de proporciones más gigantescas en el mismísimo polo sur del planeta. Será por ello que durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi intentaba establecer una base de operaciones en la Antártida. Se buscaba algo. Con los grupos de Bariloche, años atrás,
Habíamos recibido mensajes que hablaban de un secreto que protegían los guías en la Antártida, donde incluso la Confederación posee hasta 3 bases. Si analizamos el proceso de la misión, veremos que la presencia de los hermanos mayores en el frío continente no es una novedad. En 1986, cuando nuestro hermano Sixto sube por primera vez a una nave en el desierto de Chilca, el guía Oxal le dice que venían de la Antártida y que volverían allí una vez culminada la experiencia. Lo que podríamos denominar como la máquina del tiempo existe y está en el sur del planeta. Se trataría de una tecnología viviente que cumplirá alguna función de marcada importancia cuando se produzca la conexión cósmica entre nuestro Sol y el Sol central de la galaxia. Ahora teníamos una pieza más en el rompecabezas, y si bien es cierto el panorama se mostraba con mayor claridad, nuevas preguntas aparecían. El viaje a la Cueva de los Tallos también confirmó la existencia de otro de los 12 discos que, atados energéticamente al disco solar de Paititi, formarían una red de luz que sostendría al planeta vibratoriamente en el preciso momento en que se produzca el salto dimensional. Así, ahora reuníamos en la lista 8 de los 12 discos que se reparten en toda América. 1. Monte Shasta, California. 2. Ciudad Blanca, Honduras. 3. Cueva de los Tallos, Ecuador. 4. Guatavita, Colombia. 5. Lago Titicaca, Bolivia. 6. Atacama, Chile. 7. Talampaya, Argentina. 8. Roncador, Brasil. Tenemos claros indicios que apuntan a la ubicación de 2 discos más en México y Venezuela, pero esperamos a que se confirmen los lugares a visitar con pautas concretas de los guías y confirmaciones de respaldo. Estos discos fueron construidos por mentes extraterrestres para entregárselos a elevados sacerdotes de culturas antiguas. Luego, con el último cataclismo global que afectó al planeta hace unos 12.000 años, a raíz de la destrucción de Atlantis, los discos serían escondidos en el mundo subterráneo. La Cueva de los Tallos es parte de esta red de túneles de origen natural, pero acondicionadas por tecnología extraterrestre, en un remoto pasado. Muchas de estas perforaciones en el interior del planeta, con tecnología alienígena, se deben a la investigación mineral y de metales por parte de estos seres. No es casualidad que la zona donde se ubica la cueva, la cordillera del Cóndor, sea rica en minerales y petróleo. Estos túneles fueron posteriormente aprovechados por culturas antediluvianas que vieron en las oquedades de la tierra su único refugio. Desde luego, aquellos sobrevivientes no eran los primeros en afincarse un largo tiempo allí. Otros hombres los precedieron, aunque en verdad habían establecido sus ciudades en la superficie. Parte de estas construcciones podrían haber sido arrastradas a las entrañas de la Tierra cuando se produjo el último cataclismo. Y es muy factible, porque en el sistema de túneles de los Tallos hallamos clarísimas señales de hundimientos, bloques de piedra evidentemente artificiales, estrellados en el suelo y pasillos inclinados. Eran los restos de una civilización antigua. Estas culturas desaparecieron. Fueron los autores de las famosas planchas metálicas que descubriera Morix. Y bien, la conexión que guardan estas cuevas del Ecuador con el tema del tiempo se basa en que fueron visitadas inicialmente por 7 seres de las Pléyades. En los Tallos recibimos que quien encabezaba el equipo de científicos extraterrestres se llamaba Amerigel. De allí el nombre de la base de la Confederación en honor a este visitante.
En un nuevo informe diremos cuál fue exactamente su misión. Concretamente, fue Carina quien captó esta información, que añadía un elemento más a esta historia que empezábamos a armar. El factor que lo une todo es el tiempo. Lo fue en un principio y así culminará. En la experiencia con el tiempo real en la Cueva de los Tallos, comprendimos que efectivamente el tiempo no existe. Como dicen los guías, es tan solo una forma mental que procura medir el tránsito de los acontecimientos. Antiguamente, la medición del tiempo solía basarse en el día, el tiempo que tarda la Tierra en rodar sobre su propio eje. Pero como esta rotación es irregular, se sugirió aplicar otra medida de tiempo en 1956, basándose en el año o la longitud de la órbita anual del planeta alrededor del Sol. Y finalmente, atención a esto, en 1967 se volvió a definir la medición del tiempo en relación con la vibración de una longitud de onda que provenía de un elemento muy especial dentro de nuestros grupos de contacto, el cesio. Y por supuesto que esto no es casualidad. En la conexión con el tiempo real, sentimos que nuestros cristales de cesio fueron transformados y tal como anunciaron los guías, se había depositado en nosotros una energía similar en naturaleza a la que precedió el inicio del universo. El lugar adecuado para depositar aquella semilla que nos conecta y activa con el tiempo real no podría ser otra cosa que los cristales de cesio, que ahora empezaban a develar una función hasta ahora ignorada por nosotros. Aunque investigando un poco, encontramos indicios sugerentes. En el boletín número 31 de Proyecto ESIS, se esgrime que los cristales de cesio se reciben como pirámides de base triangular y no cuadrada. Si esto es así, al entrelazarse en el astral de la persona que los recibió, se formaría una estrella tetraédrica, una estrella de 6 puntas con 2 tetaedros que constituyen uno de los sólidos platónicos o figuras geométricas perfectas. Un investigador catalán de la mecánica cuántica ya ha sugerido que esta estrella tetraédrica es la única forma geométrica que anula el espacio-tiempo. Y esta forma geométrica es la que, precisamente, tenemos activada astralmente en nuestro pecho. Los cabalistas asocian la estrella tetraédrica a la apariencia divina de un vehículo cósmico que puede conectar al ser humano con el universo. Le denominan Merkabah, y esta forma se repite, por si fuera poco, dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, nuestras células forman estrellas tetraédricas durante el proceso de la mitosis. Entonces los cristales de cesio serían la llave que conecta al caminante Rama con el tiempo real del universo. Por ello los guías exigían que quienes viajaran a la Cueva de los Tallos contaran con la iniciación de los cristales de cesio. Obviamente ellos sabían lo que ocurriría en el oratorio de las caras. Para pensar un poco más en esto, cito a continuación un extracto del mensaje que recibiera Sixto Paz en Ecuador el pasado 10 de noviembre del 2001. Como se podrá ver, los hermanos mayores ya empezaban a esbozar una función adicional de los cristales. En cuanto a lo que nos preguntan sobre si hay un punto de conexión en vuestro cuerpo con el real tiempo del universo, les diremos que ciertamente esto es así, y se encuentra ligeramente por encima de vuestro plexo solar, esternón. Por ello se les ha hecho entrega de los cristales de cesio, que les ayuda a aumentar la predisposición para el tránsito dimensional, aprovechando la esencia de las energías del Sol central
y canalizando la mutación de vuestro código genético, todo con miras a la apertura del puente de conexión entre los tiempos y la clarificación de la humanidad. Sampiac. El viaje a la Cueva de los Tallos había cumplido un importante objetivo. No solo tuvimos un acercamiento importante y directo con los guardianes del lugar, comprendiendo la historia de este enclave y su importancia para la misión. Además, habíamos dado un paso más en nombre de todos para vivir y sentir el real tiempo del universo. No es la primera experiencia que nos conduce a ello, como movimiento de contacto, y tampoco la última. Bien sabemos que todo lo que vivimos en el mundo subterráneo es solo un esfuerzo más para llegar juntos al momento más importante y trascendental, el objetivo último del peregrino de la luz, preparar el camino para el retorno del Señor del Tiempo. Epílogo. En la superficie. Ver nuevamente los rayos del sol, aquella mañana del 13 de agosto, parecía un sueño. Pero allí estábamos, subiendo nuevamente por el túnel vertical, ayudados de una soga, y nuestros amigos chuaras tirando con fuerza 63 metros arriba. Como es de suponer, el esfuerzo era mayor, no solo para quienes jalaban, sino para nosotros que además del cabo que nos sujetaba, había una segunda soga que utilizábamos para subir con la fuerza de nuestros brazos. Así, le aliviábamos a los chuaras tener que cargar con todo el peso. Lo interesante fue cuando llegó el turno de Nimer, a quien dejamos al final, debido a su corpulencia, para que todo el grupo pudiese ayudar arriba jalando el cabo. Nuestro amigo sí que pesaba. Sacarlo de aquellas profundidades fue toda una experiencia. Una vez en la superficie, entre bromas y risas, celebramos nuestro nacimiento. Salir con esfuerzo de la oscuridad de los túneles, donde permanecimos 3 noches, y enfrentarnos ahora al día, fue en extremo alucinante. Nos sentíamos renovados, como si hubiésemos nacido a una segunda vida. Al llegar a Cuangos, José nos pidió que ayudáramos a su mujer, que se hallaba enferma. Esta actitud de confianza en nosotros no es usual para extraños, y de inmediato procuramos retribuirla visitando a su pareja, que se encontraba convaleciente por una infección. Daniel y yo la envolvimos en luz, aplicando todo lo que los guías nos habían enseñado en estos años de contacto. José y su mujer se mostraron más calmados y complacidos. Una vez que nos despedimos con un fuerte abrazo, nos pusimos las mochilas al hombro para seguir el sendero, aún con lodo, que nos llevaría a la Unión e inmediatamente a Yuquianza. 2 días más tarde, llegaríamos al terminal terrestre de Quito, donde fuimos recibidos por Daisy y Ricardo. El entusiasmo era general. Una vez que degustamos un poderoso desayuno en casa de Rafael, Daisy nos comentaría la expectativa de los medios de comunicación ante nuestro regreso, estimulada a raíz de un avistamiento ovni que ocurrió en los cielos de Quito el mismísimo día 8, la fecha que habían anunciado los guías. La noticia fue cubierta por los medios de comunicación al ser alertados por las constantes llamadas telefónicas de la población. Así, tuvimos nuevas entrevistas en radio y televisión, una de ellas en el conocido programa La Televisión de Ecuavisa, que se transmite los domingos a nivel nacional y en horario estelar. En aquel reportaje que nos realizaron en las lagunas de Mojanda, pude exponer nuestro viaje a la Cueva de los Tallos, generando gran interés en el público. Al día siguiente nos reuniríamos en casa de nuestros queridos amigos Germán y la Pali, hermana de Daniel, para meditar en grupo y consultar a los guías
cuál era el balance de ellos que hacían del viaje. El ambiente se cargó de una fuerte energía y la respuesta de los guías fue clara y concreta, enviando 5 mensajes en simultáneo que coincidían espectacularmente en su mensaje. Un detalle resaltante es que uno de los antenas fue Nimer, quien nunca antes, lleva más de 25 años en la misión, había recibido una comunicación psicográfica. A continuación, extracto de los mensajes recibidos. Evaluamos a cada instante al grupo, midiendo su preparación y compromiso, el mismo que ha permitido entregarles lo que estaba previsto en este viaje que los llevó al interior de la Cueva de los Tallos, aperturando la puerta definitiva hacia el conocimiento que yace en lo profundo de las cavernas y que ahora es parte de ustedes, por cuanto hemos grabado información en cada uno. En el momento en que la activen, comprenderán su origen cósmico y cómo diferentes humanidades llegaron a su mundo, así como el surgimiento de avanzadas civilizaciones que han dado paso a lo que ahora son seres cósmicos. Todo este despertar será pronto en su tiempo. Notarán cambios en sus vidas, ya que la preparación se acelera. Antarel y Oxalc. La luz prevalece siempre ante la oscuridad, por más pequeño que fuese su destello, y en verdad, vuestro destello fue grande en la Cueva de los Tallos, cuando unieron vuestras mentes y espíritus en el compromiso supremo con la misión, el enlace con la fuerza superior que envuelve todo el universo. Cumplieron exitosamente vuestra labor en la Cueva de los Tallos, supieron enfrentar con madurez y responsabilidad las experiencias programadas, a pesar que no estaban familiarizados con las mismas. Todo ha sido concretado tal y como lo preveíamos. Con ello, han abierto una puerta de insondable trascendencia para la misión toda. Y vuestra experiencia en los Tallos no solo abrirá puertas selladas en la mente de los hermanos, sino cerraduras secretas en el corazón. Joaquín. Sí, como ustedes saben, en el viaje a la Cueva de los Tallos cumplieron con el objetivo fundamental de sellar esta etapa en la recepción del libro de los de las vestiduras blancas. Mas sepan que deberán estar bien preparados para asistir a nuevos encuentros con nosotros, la Hermandad Blanca, y así, con más piezas de información, seguir armando los capítulos de la historia que les pertenece, la verdadera historia de vuestra humanidad. Ya saben que les apoyamos y lo seguiremos haciendo. Confían y cumplan con el compromiso que ya han asumido y que formularon allí, en el principio de sus conciencias. Joaquín y Antarel. Desde ya les decimos que han superado ampliamente lo que debía ser realizado en la Cueva de los Tallos. Los objetivos han sido cumplidos y por el desempeño alcanzado, el Consejo ha decidido depositar en ustedes información que les servirá para comprender cuál es realmente vuestro origen. Han intuido, visto y comprendido que así como hay diversidad en la creación, fuera de vuestro planeta, también así existe dentro de los retiros interiores. Hermanos de la misión, aprestaos para iniciar esta nueva etapa, en donde tendrán que poner en práctica todo lo que han aprendido, toda la experiencia acumulada. Pues, hermanos, les decimos que es la hora anunciada. Antarel. La sensación que quedó en el ambiente luego de la recepción de los mensajes fue de un amor profundo. Tan especial era esta atmósfera que nadie quería retirarse de casa. Solo deseábamos compartir nuestras impresiones durante la recepción y comentar los momentos más especiales de nuestro viaje.
Luego de aquella estancia en Quito viajé a Guayaquil por invitación del Centro Holístico, una organización que sigue las enseñanzas de la Fundación Kaiser de Estados Unidos. Allí fui entrevistado para el noticiario de la cadena internacional Telemundo y nuevamente para un magazine de Ecuavisa. Las puertas se seguían abriendo y la noticia de nuestra expedición estaba en boca de todo el mundo. En Guayaquil me entrevisté con el doctor Gerardo Peña Mateus, abogado de Juan Morix, que formó parte de la primera expedición oficial a la Cueva de los Tallos en 1969. Cuando me recibió en su despacho, abarrotado de libros antiguos, me dijo a boca de jarro: ¿Entonces usted es un investigador? No, le dije. Escribo y comparto en mis conferencias los encuentros que he tenido con los seres del mundo subterráneo. Entonces frunció el ceño y me dijo: ¿Qué quiere decir con eso? Luego de responder su gesto con una sonrisa, compartí con él los viajes que hiciera a Paitití y el encuentro con Alcir en 1996, así como la historia y el mensaje de estas civilizaciones intraterrestres que con tanto amor nos han permitido conocer todo este misterio. ¿Sabe algo?, me dijo reflexivo y evidentemente emocionado. Usted es la primera persona que conozco después de Juan, refiriéndose a Morix, en haber tenido un encuentro con los taltos. ¿Quiénes son los taltos?, pregunté. Con Juan nunca quisimos hablar abiertamente de ello. Habló con voz calmada. Ya lo creían loco cuando solo mencionaba las cuevas, pero Juan tuvo un encuentro con los moradores de los tallos. Ellos le permitieron ver la biblioteca metálica. Entonces se dirigió a su biblioteca y vino con un diccionario de magiar castellano. En magiar, el idioma ancestral de Hungría, la palabra talto se puede traducir al castellano como ser superior, explicaba. ¿Y cómo eran estos seres superiores? ¿Son los únicos guardianes del lugar?, inquirí. Según Juan, había 3 tipos de guardianes: los de superficie, que serían los chuaras. Luego tienes a los guardianes del mundo intraterrestre, que son unos seres pequeños que cierran las puertas de acceso a las salas donde viven los taltos, que son hombres altísimos, los custodios de la biblioteca metálica. La afirmación del señor Peña me estremeció, por cuanto confirmaba todo lo que habíamos vivido en la Cueva de los Tallos. Me dijo que los taltos tenían la facultad de corporizarse como figuras de luz y que Morix había sido contactado en repetidas ocasiones de esta forma. Hablamos toda la mañana en su oficina, y la emoción de Peña fue tan grande al conocer detalles de nuestra experiencia, que decidió dar a conocer en un futuro todos los archivos que posee sobre el descubrimiento de los túneles. El viejo amigo de Morix tiene documentos y fotografías del inicio de toda esta aventura que vi personalmente, que revelan detalles inéditos de cómo se halló la Cueva de los Tallos. Siempre le dije a Juan que escribiera un libro sobre esto. Me decía mientras me mostraba un plano que detallaba el laberinto intraterrestre de los Tallos y fotografías de las galerías en blanco y negro. Pero él, terco, se negaba, hasta que lo sorprendió un infarto en 1991, y allí quedó todo. Desde entonces he guardado como su amigo y abogado todo esto que ves, esperando algún día publicarlo, y ahora que te escucho, siento que ha llegado el momento de dar a conocer nuestra historia. Ver que nuestra experiencia en los tallos había destapado el archivo del doctor Peña era por más gratificante e impensable. Personalmente me comprometí en ayudarle en todo lo que hiciese falta para que su libro viese la luz. Le sugerí que estuviese en contacto con Rafael Calderón y que cuando tuviese el texto escrito me lo haga llegar para tener su publicación en una editorial de España. En verdad,
Nunca nos imaginamos la repercusión que podría tener nuestra expedición. En nombre de todo el equipo de viaje a la Cueva de los Tallos, quienes me ayudaron con sus aportes y observaciones para concretar este informe, comparto con mis hermanos de la misión este nuevo paso que hemos dado por el cumplimiento de los objetivos en representación de todos. Pero no cantemos victoria. Como ya explicaron los guías, es solo una etapa más que se concluye. Aún en Sudamérica aguardan otros lugares para ser conectados y develar su secreto. En los tallos se nos dijo cuál es el próximo punto y cuándo la misión debería partir allí. La Sierra del Roncador en el 2004. Hay tiempo para prepararse. Con amor en la luz. Ricardo González y Grupo de Viaje Tallos 2002. Fin.